En la antigua Grecia la muerte era concebida como una etapa más de la vida humana, debido a que abundan las guerras y los recursos sanitarios de la época eran escasos. Los antiguos griegos celebraban todo un conjunto de rituales íntimamente ligados a la mitología. El ritual por excelencia era el de enterramiento. Este era visto como un deber religioso de los vivos hacia los muertos. El ritual empieza en el mismo momento de la muerte, porque era fundamental que el enterramiento se celebraba en la tierra natal del difunto. Los hijos tendrían que asumir todos los gastos, mientras que las mujeres de la familia, las más cercanas, eran las que preparaban el cuerpo. Bañarlo, ungirlo con aceite, envolverlo en un sudario blanco que dejara el rostro al descubierto y adornarlo con coronas, cintas y joyas. En el segundo día el cadáver era expuesto en la casa del fallecido, donde se encendían lámparas, pero se apagaba la lumbre del hogar, en señal de luto. Podía acudir cualquier hombre, pero solo estar las mujeres de parentesco más próximo. Y las plañideras. Las plañideras normalmente eran mujeres de oficio, que tenían un papel muy importante. Siempre vestidas de negro y con el pelo recogido, se golpeaban el pecho, se mesaban los cabellos, se desgarraban la ropa y de esta manera saciaban el alma del difunto. El tercer día se celebraba la procesión hacia la sepultura. Se llevaba al muerto sobre el mismo lecho en el que se había expuesto, en hombros de sus familiares o en carro. La procesión era conformada por una mujer con un vaso para liberaciones, luego los hombres y tras ellos las mujeres y los flautistas. Una vez ya en la tumba, sin apenas ceremonia, se inhumaba el cuerpo o se quemaba en una hoguera. Al lado del cuerpo del difunto se dejaba parte del ajuar que había tenido en vida. Una vez se enterraba, empezaban las liberaciones, principalmente hechas por las mujeres, y consistían en derramar agua lustral, vino, leche, miel o aceite sobre la tumba del muerto, pronunciando súplicas y frases rituales dirigidas a las divinidades del Hades. Terminadas las liberaciones en el cementerio, la comitiva regresaba a casa, donde se celebraban largas ceremonias de purificación. Una de estas era una comida de los familiares más cercanos. En esta comida se pensaba que el alma del difunto presidía la mesa. Después de todo ello, se sucedían banquetes en la propia tumba, al tercer día y al noveno. A partir del noveno día, el alma del difunto ya no podía volver entre los vivos, por lo que ese día se acababa el luto. Aunque se finalizara el luto, las ofrendas a la tumba se harían durante todo el año. Las estelas, relieves funerarios exentos, son elementos muy característicos del paisaje funerario griego. En su origen, su función básica es la de señalizar la tumba para facilitar su localización por parte de los familiares que acudían periódicamente a honrar a sus antepasados y difuntos. Aparecen desde época geométrica y protagonizan una evolución a lo largo de su historia. En el periodo arcaico consisten en un pilar sobre basa, coronado por un capitel, sobre el que señorean animales reales, normalmente toros o leones, o míticos como la esfinge, que protegen la tumba y al muerto en su camino al más allá. Los pilares funerarios con decoración basada en la representación estereotipada del difunto, con figuras de atletas para representar a los jóvenes y de guerreros para los hombres maduros, se hacen muy frecuentes y continúan en periodos posteriores. En el periodo clásico se introducen innovaciones temáticas y estilísticas. Junto al epitafio, que nos da información acerca de la filiación del finado, se sitúa la imagen del difunto en vida, solo o acompañado de un familiar, y se incorpora un nuevo repertorio iconográfico que simboliza la despedida con un apretón de manos. En las estelas femeninas, la finada aparece acicalándose para su último viaje, asistida por una sirvienta, y cuando se quiere representar la muerte en el parto, acompañada por un infante. Las estelas están conformadas por un panel enmarcado por una arquitectura que simula un templo clásico. Las estelas masculinas ponen de manifiesto la profesión o actividad del finado, o el rol que el difunto ha asumido durante su vida. Por otra parte, también comienza a representarse el tema del banquete funerario, donde el difunto se muestra reclinado al modo de los héroes, escena que ganó popularidad en la Grecia oriental. Si bien el origen de las estelas fue funcional y de señalización, pronto se convirtió en un reflejo del estatus social, lo que condujo a un aumento de la monumentalidad del aparato externo de las tumbas y a una carrera de ostentación y competencia entre las familias más prestigiosas. De este modo, un decreto de Demetrio Falero del año 317 a.C. prohibió la exhibición del lujo en las necrópolis, lo que redujo la producción de relieves funerarios. Dicha legislación también pretendía acabar con las artes negras y la costumbre de arrojar tablillas de maldiciones a las tumbas. En cualquier caso, las estelas funerarias, donde se sugería la muerte sin representarla, consiguieron lo que pretendían,
perpetuar la memoria y son un claro ejemplo de cultura material que nos permite analizar las diferencias de género y de jerarquía social, así como otros elementos de la vida cotidiana y de la filia de los miembros del oikos, y en todo caso ahondar en la relación de la Grecia antigua con el mundo funerario. Estela funeraria de Aristón, trabajo de Aristócles. Ática, 510 a.C. de nuestra era. Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Pertenece al periodo arcaico griego, más concretamente al periodo geométrico. Además de conocer su fecha de fabricación, se podría ubicar por los motivos representados, o más bien por la ausencia de ellos. Con el paso del tiempo, las estelas se fueron refinando, añadiendo más motivos relacionados con la persona fallecida y sus cualidades en vida. También se añadían motivos relacionados con la muerte o con el rito funerario griego, como flores de amapola, además de representar al difunto sentado. En esta pieza, estos últimos motivos recientemente mencionados brillan por su ausencia, remitiendo por tanto a un periodo anterior. El material de esta pieza es mármol del Pentélico, cantera próxima a Atenas. Se trata de un medio relieve tallado en una pieza monolítica de mármol con forma de prisma rectangular plano de aproximadamente unos 3 metros de altura, a la que se ha añadido mediante la técnica de ensamblaje una base. El estado en el que se conserva es bastante bueno, pudiendo apreciar la figura entera, desde los bucles del pelo hasta la firma del autor, Aristócles. Por otro lado, las estelas funerarias solían estar policromadas. En este caso, se ha perdido todo. Aquí se muestra una representación virtual hecha por el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México de la estela de Aristón en policromía. En la cara delantera de la estela se observa la figura de un hombre de pie, de perfil con la mirada al frente. El brazo derecho cae al lado del cuerpo, mientras que el brazo izquierdo está levantado a la altura de la cara y sujeta una lanza. Además, el hombre representado va completamente armado con equipamiento hoplita, coraza, casco, rodilleras y faldellín. Se observan rasgos arcaizantes como la característica media sonrisa y los bucles del pelo. Otro rasgo a destacar es el perfil griego muy repetido, sobre todo en los relieves, que es donde más perfiles se representaban. Se caracteriza por la posición de la cabeza, un poco agachada, la nariz ganchuda y el mentón prominente. Esta estela enaltece al guerrero representado, lo que responde a un ideal masculino fuertemente arraigado en la época, la muerte en batalla. Aquellos que morían en batalla se consagraban como héroes y en la hora de su muerte escapaban al Hades ocupando un puesto en los campos elíseos. La estela de Mneságora y Nicochares, datada entre el año 420 y el 410 a.C. de nuestra era. Estela esculpida en un soporte de mármol cuya inscripción de 4 versos hexámetros tiene gran influencia de la poesía homérica. Encontramos dos figuras, supuestamente se contextualizan a estos personajes con Mneságora y Nicochares. Siguiendo el texto del epigráfico, Nicochares es un niño mucho más pequeño que la joven coprotagonista, la cual presenta gran desolación y tristeza hacia la escena, donde entrega al niño un pájaro. Se destaca la injusticia de que el difunto joven no pueda devolverles nunca a sus ancianos padres los cuidados que estos le brindaban a él en vida, y el dolor que ellos sufrirán debido a este hecho. Esta obra toca varias temáticas, ya son la vida cotidiana y mitos referidos al más allá, con una escena que refleja una temática lúdica de una mujer que le entrega un pájaro a un niño, símbolo del alma. Estas estelas son utilizadas a modo de memento mori, tratando de plasmar la más pura tragedia de la muerte. Concluyendo, añadiré que actualmente se conserva esta estela en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. En su epigrama se encuentra lo siguiente: he aquí el monumento de Mneságora y Nicochares. Ellos mismos no pueden ser mostrados. El destino se los llevó y dejó a sus padres un gran dolor, porque al haber muerto marcharon a la morada de Hades. Se muestra la defunción de ambos personajes, padre e hijo, posiblemente en el momento del parto. Se concibe mediante el pájaro esta idea del viaje al más allá, esta idea de que las almas al morir vuelan y alcanzan el punto de la inmortalidad astral en el éter. Cabe destacar otra parte de la inscripción, el dolor que queda a los vivos, la mitificación de la muerte como viaje al Hades y la descripción de Mneságora como una mujer todavía válida. Aquí se puede apreciar la importancia del valor a la vida y se entiende una clara representación de la tragedia. La estela de Sileos es un monumento funerario hecho de mármol pentélico. Cuenta con una altura de 1,86 metros y se encontró en 1863 en el cementerio de Epilón. Permaneció allí hasta que fue trasladada durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente la estela se encuentra en el Museo Arqueológico de Kerameikos en Atenas, mientras que una réplica está en la ubicación original. Gracias a un epigrama encontrado en la estela, podemos fechar el monumento, incluso la edad con la que murió de Exileos y su fecha de nacimiento. Según este epigrama sabemos que Exileos era hijo de Lisanios de Toricos, que nació en el conte de Teisándar en el año 414 a.C. de nuestra era y que murió en Eubólides en el año 394 a.C. de nuestra era.
por lo cual sabemos que tenía 20 años cuando murió. La estela representa muy bien el pensamiento político ateniense de la sociedad, las luchas e ideologías cambiantes que se presentaban en Atenas, mostrando un conflicto de las clases aristocráticas para poder ganar un lugar dentro de la democracia ateniense. A la izquierda podemos observar a Daxileos, que era un soldado de caballería, por lo cual se representa montado a caballo, vestido con un chitón y una clámide, atuendo habitual de los efebos. Daxileos era un efebo que tuvo que pasar un rito de iniciación para ser ciudadano ateniense de pleno derecho, y este proceso incluía servir 3 años en el ejército. A la escena le faltan las riendas del caballo, las armas y el petaso, además de policromía. A la derecha encontramos un enemigo caído, posiblemente un corinto debido al contexto. El enemigo levanta el brazo derecho en señal de defensa, ya que es incapaz de empuñar el escudo que lleva. Al contrario que Daxileos, a este personaje se le muestra desnudo, lo cual da a entender su vulnerabilidad y atrapado debajo del caballo. El brazo derecho de Daxileos está levantado y aunque no se representa, deducimos que porta una lanza que está apuntando al enemigo. Las líneas de las figuras son paralelas y lineales que muestran rigidez, y la escena está enmarcada en un frontón con acrotería. La estela tiene características de las ideologías surgidas en el periodo clásico y ambas relacionadas con la muerte en batalla, ya que una representa los triunfos individuales y glorifica al difunto y la otra representa la muerte como un sacrificio de la aristocracia por el Estado. La familia de Daxileos representa al joven en triunfo, algo que hace que su familia se enorgullezca enormemente de él, y a su misma vez lo representa como una parte de la comunidad ateniense, lo que puede hacer que los demás ciudadanos atenienses también se enorgullezcan y glorifiquen a una persona que dio la vida por su pueblo. Estela de Nike, hija de Dosíceos. En esta época las figuras son características porque son realistas, siendo cada una personalizada. Las estelas eran usadas generalmente por y para los familiares que querían honrar a los parientes más cercanos. Los temas de estas suelen ser el momento de la desaparición de los familiares con el difunto, siendo una imagen tierna en la intimidad del hogar. El difunto se le suele representar sentado para acentuar la idea de reposo, y sus familiares suelen estar representados alrededor donde uno de ellos le estrecha la mano. A continuación, vamos a entrar más en detalle en el análisis formal de esta estela funeraria. Observamos que es una lápida monolítica, con una escena con 2 personajes. En la derecha vemos un hombre de pie, vestido con unas telas y en posición de contrapuesto. Y a la izquierda observamos a una mujer en posición sedente, vestida con túnicas y con la cabeza cubierta por el himation. Ambos se estrechan la mano y se miran fijamente a la cara. Esta estela funeraria fue encontrada en Tinos, más concretamente en las Cícladas, y pertenece a la era helenística, del 200 al 150 antes de nuestra era. Debajo de esta aparece una inscripción que nos da a conocer el nombre de los personajes. Se trata de la estela de Nike, hija de Dosíceos de Tasos, encontrada en Tinos en el siglo II antes de nuestra era, y como ya hemos explicado, en esta obra la mujer, Nike, sería la difunta y el hombre sería su padre, Dosíceos, siendo el gesto de estrecharse la mano una forma tierna de despedirse de su hija. Cabe señalar la importancia de la obra por la reaparición del uso de estelas funerarias, que fueron prohibidas por la legislación de Demetrio y de Falero, en el 317 o en el 307 antes de nuestra era. La lápida está rematada con 2 amapolas, símbolo del sueño y el olvido de la mitología griega, y por un capitel jónico. Lo más característico de esta representación es la sencillez de la captación de los sentimientos melancólicos y de la despedida de los seres queridos. La muerte no parece muerte, sino una melancólica despedida.